Algo acaba de suceder que dejó sin palabras a todas las agencias espaciales del planeta. El objeto interestelar conocido como 3I Atlas, el tercer visitante confirmado proveniente de más allá de nuestro sistema solar, hizo algo que nadie pensaba que fuera físicamente posible. Se detuvo. No redujo la velocidad, no cambió de trayectoria, simplemente se detuvo en el espacio, inmóvil frente al fondo de estrellas, como si alguien hubiera presionado el botón de pausa del cosmos. Durante 40 horas seguidas, ese objeto que viajaba a 60.000 kilómetros por hora quedó completamente quieto, desafiando todas las leyes conocidas de la mecánica celeste. Los sistemas de rastreo de la NASA confirmaron lo imposible. La posición no cambió, ningún movimiento, ninguna rotación, solo un silencio absoluto en el vacío. Cuando el movimiento es la base de todo en el universo, cuando los planetas giran y las estrellas rotan sin descanso, presenciar la detención total es como ver al corazón del cosmos saltarse un latido. Algo que no debía ocurrir, simplemente ocurrió. Los sensores térmicos de la red de espacio profundo de la NASA detectaron que la temperatura del objeto subía y bajaba en intervalos exactos de 90 minutos, casi como si respirara. Su superficie se calentaba a unos grados y luego se enfriaba, repitiendo el mismo ritmo, un patrón constante que sugería algún proceso interno regulando su calor y energía. Los análisis espectrales revelaron zonas claras y oscuras, apareciendo sobre la superficie del objeto, formando patrones simétricos, donde la energía no se dispersaba al azar, sino que parecía moverse con propósito, absorbiendo y liberando en ondas, como un termostato natural a escala interestelar, controlando su propia estabilidad. Observatorios en Chile, Hawái, España, Japón y Francia registraron lecturas idénticas, confirmando que las estrellas de fondo se desplazaban y el cielo cambiaba, pero el objeto permanecía fijo durante 40 horas completas. No hubo fallas de equipo, ni errores de software. Era un evento físico real. Avi Loeb, de Harvard, clasificó el fenómeno como estabilización por retroalimentación, en el cual capas internas de distintos materiales podrían generar pequeñas corrientes eléctricas al exponerse a la luz solar, provocando reacciones que harían que el objeto se enfriara cuando estaba demasiado caliente y se calentara cuando estaba demasiado frío, posiblemente el primer cuerpo autorregulado jamás encontrado más allá del sistema solar. Y lo más perturbador, cuando el objeto finalmente volvió a moverse a las 2:16 UTC, después de 40 horas de pausa, retomó el viaje en un nuevo vector que ninguna simulación pudo predecir, desviándose levemente y siguiendo una trayectoria que lo colocó en alineación casi perfecta con el plano de la eclíptica, donde orbitan la Tierra y los demás planetas. Matemáticamente, esa coincidencia era casi imposible, como si hubiera ajustado su curso deliberadamente. 3I Atlas rompió todas las suposiciones sobre el movimiento como ley absoluta de la naturaleza. Y aquí viene lo más inquietante. El momento exacto en que el objeto volvió a moverse coincidió con la rotación de la Tierra, que alineó las principales antenas de la NASA directamente con su trayectoria de señal. El tiempo era tan preciso que los técnicos confirmaron que el alineamiento parecía intencional, no casual. La química de su superficie se había reescrito bajo condiciones desconocidas, formando una nueva capa externa rica en carbono, un tipo de material que solo aparece después de una exposición a calor o radiación extremos. Pero no hubo explosión, ni llamarada solar, ni fuente cercana de energía. El objeto se había modificado, adaptándose a algo, como si respondiera a la observación misma. Y durante todo el período de inmovilidad, radiotelescopios detectaron una señal débil, pero constante proveniente de él, un pulso rítmico que se repetía cada pocos minutos, registrado por instrumentos de todo el mundo, como si vibrara dentro de un campo invisible suspendido entre dos fuerzas opuestas que se anulaban entre sí. Si el universo puede producir objetos que regulan su propia energía, detienen su propio movimiento, cambian su estructura y retoman su curso con trayectorias calculadas que los acercan a nosotros, ¿de qué más podría ser capaz? Piénsalo. Antes de profundizar en cómo este objeto interestelar desafió la física al detenerse por completo en el espacio,
y por qué su reactivación coincidió perfectamente con la posición de la Tierra. Si quieres mantenerte al tanto de lo que podría ser el primer evento cósmico en el que la observación influyó en el comportamiento de un cuerpo celeste, demostrando la mecánica cuántica en escala astronómica, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones, porque lo ocurrido con 3I Atlas nos obliga a reconsiderar si el movimiento es realmente una ley absoluta, o si el universo puede detenerse, reaccionar y continuar, como si respondiera a nuestra mirada, borrando la frontera entre materia inerte y sistemas activos que muestran inteligencia estructural. Y deja tu comentario. ¿Crees que un objeto que se detiene durante 40 horas, regula su temperatura en ciclos de 90 minutos, cambia su química superficial sin fuente externa de energía y retoma su movimiento en una trayectoria alineada con el plano planetario, representa una nueva física o una respuesta intencional a la observación humana? Hablemos del descubrimiento que cambió todo lo que creíamos saber sobre el movimiento en el universo. Antes de aquella noche, 3I Atlas era solo otro visitante extraño que cruzaba nuestro sistema solar. Los astrónomos lo habían rastreado durante meses, mientras se acercaba lentamente al Sol, brillando débilmente, pero comportándose como cualquier otro cometa, siguiendo una trayectoria hiperbólica perfecta, lo que significaba que la gravedad nunca lo capturaría. Venía desde más allá de la nube de Oort, viajando millones de kilómetros por el vacío, portando huellas químicas de otro mundo. Nadie esperaba que se quedara mucho tiempo. Objetos así vienen y van, dejando solo polvo y preguntas. Pero 3I Atlas fue diferente desde el momento en que entró en la heliosfera. Su luz parpadeaba en un ritmo extraño. Espectrómetros detectaron altos niveles de dióxido de carbono, mezclados con trazas de níquel y vapor de agua. Una combinación inusual, jamás vista en ningún cometa conocido, como si hubiera preservado una química ancestral de un sistema más frío y oscuro que el nuestro. En el observatorio Keck, en Hawái, los astrónomos notaron que su cola no se comportaba normalmente. En lugar de curvarse alejándose del Sol, parte del material parecía doblarse hacia él, como si respondiera a otra fuerza. Aún así, la mayoría de los científicos lo descartó como una ilusión óptica, una simple irregularidad de un viajero caótico e impredecible. Entonces, llegó la aproximación final. A comienzos de la primavera, el objeto se movía a más de 60.000 kilómetros por hora y brillaba lo suficiente para verse incluso bajo el resplandor del sistema solar interno. Observatorios terrestres en Chile y satélites de la Agencia Espacial Europea seguían cada movimiento, enviando datos en vivo a la red de espacio profundo de la NASA. Todas las lecturas coincidían. Un cometa normal en una ruta hiperbólica, hasta que los datos dejaron de cambiar. Esa noche, la transmisión se congeló. La posición del cometa ya no cambiaba respecto a las estrellas de fondo. Los astrónomos revisaron todo: alineación, exposición, marcas de tiempo. Pero todos los instrumentos coincidían. 3I Atlas se había detenido. Por primera vez en la historia, un objeto interestelar parecía inmóvil en el espacio. Los teléfonos sonaron en observatorios de todo el mundo. Los correos se multiplicaron. En cuestión de horas, el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA convocó una reunión de emergencia. Los telescopios más potentes del planeta apuntaron hacia un único punto de luz que se negaba a moverse. Y mientras más tiempo permanecía quieto, más desafiaba la razón. Lo que hacía esa pausa tan perturbadora era que el movimiento es la base del universo. Los planetas orbitan, las estrellas giran, los cometas cruzan el espacio sin descanso. Ver uno detenerse era como ver al corazón del cosmos saltarse un latido. Algunos investigadores susurraron que tal vez no era un cometa, sino algo más antiguo, más deliberado. Otros advirtieron que no se debía especular, pero el hecho seguía ahí. El cosmos se había detenido, y nadie sabía por qué. Si el visitante realmente se había congelado en el espacio, ¿qué fuerza podía retenerlo allí? Esa pregunta pronto encendería uno de los mayores debates científicos en la historia de la NASA. El descubrimiento llegó silenciosamente, casi por accidente. Al principio, los astrónomos pensaron que su software de rastreo había fallado. El píxel que debía desplazarse a través del campo estelar permanecía fijo, pero cuando otros observatorios confirmaron lo mismo, la incredulidad se transformó en alarma. El objeto conocido como
3I Atlas ya no se movía. Durante horas permaneció en la misma posición, brillando débilmente contra la oscuridad. Telescopios en Chile, Hawái y España registraron lecturas idénticas. Las estrellas del fondo se movían, el cielo cambiaba, pero el objeto seguía inmóvil. Dentro del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, el ambiente cambió de curiosidad a tensión. Los científicos se reunieron en torno a las transmisiones en vivo, observando aquel punto silencioso de luz que desafiaba todas las reglas del movimiento. Algunos creyeron que se trataba de un error de sincronización o de exposición. Otros pensaron en una ilusión causada por una alineación cósmica. Pero cuanto más revisaban, más evidente resultaba. El problema no estaba en los equipos. Era el propio 3I Atlas haciendo algo imposible. Esa revelación sacudió a toda la comunidad astronómica. Los objetos interestelares deben moverse rápido e impredeciblemente. Siguen la atracción del Sol, hacen una curva y desaparecen en el vacío, pero este se había detenido en pleno vuelo, como un reloj que se niega a avanzar. Ingenieros recalibraron telescopios, reanalizaron datos, compararon mediciones en distintos continentes. Cada prueba conducía a la misma conclusión. Las coordenadas del objeto no habían cambiado ni una fracción de grado. En ciencia, el movimiento lo es todo. El universo respira a través del movimiento. Los planetas giran, las estrellas orbitan, las galaxias se expanden. Ver desaparecer el movimiento es cuestionar la base de las leyes cósmicas. Un astrónomo describió aquel momento como ver a la gravedad perder el control. Otros admitieron sentir un escalofrío, como si algo incomprensible hubiera detenido al cosmos. Mientras las cámaras seguían capturando esa quietud inquietante, nuevos detalles emergieron. El brillo del objeto latía suavemente, como un corazón que late despacio. Su cola parpadeó, luego desapareció, dejando visible solo el núcleo. Los datos espectrales mostraron ausencia total de estallidos, sin picos de energía ni escombros. No se desintegraba, solo permanecía quieto. Al amanecer, la noticia se había difundido por todos los centros de investigación del mundo. Observatorios privados, universidades e incluso astrónomos aficionados confirmaron lo mismo. Un cuerpo extraño, venido de más allá de las estrellas, había quedado congelado en el vacío. Los científicos de la NASA evitaron declaraciones públicas, prefiriendo analizar en silencio, mientras Internet hervía en especulaciones. Algunos se preguntaban si el cometa había chocado con una barrera invisible o si el propio espacio se había doblado a su alrededor. Otros susurraban teorías más oscuras. Quizá el objeto respondía a algo o a alguien que lo observaba. Sea cual fuera la verdad, un hecho permanecía inmutable. El movimiento había cesado y las leyes de la física se habían detenido con él. Cuando los datos llegaron por primera vez a la NASA, la confusión se transformó en urgencia. Decenas de astrónomos pasaron la noche despiertos mirando gráficos estáticos y mapas estelares inmóviles que no tenían sentido. Los informes de Chile, Hawái y España coincidían perfectamente, confirmando que 3I Atlas se había detenido de verdad. No había error de sistema, ni fallo de software, ni problema de cámara. Era un evento físico genuino. La pregunta ahora era simple, pero aterradora. ¿Cómo podía algo que se movía a 60.000 kilómetros por hora detenerse por completo? En pocas horas, la NASA y la ESA reunieron un panel de emergencia de físicos e ingenieros. La discusión fue caótica. Algunos afirmaron que se trataba de un truco óptico causado por lente gravitacional al pasar cerca del Sol. Si la luz se curvaba alrededor del objeto, su posición aparente podría parecer inmóvil durante unos segundos. Pero la quietud duró demasiado para que eso fuera posible. Otros sugirieron un fallo en la transmisión de datos, quizá un error de sincronización entre satélites, pero todas las marcas de tiempo coincidían perfectamente. El fenómeno no estaba en los datos, estaba en el espacio. A medida que el debate se intensificaba, la comunidad científica se dividió en dos bandos. Unos insistían en una explicación natural. Tal vez chorros de gas expulsados en dirección contraria anularon su movimiento. Ese tipo de reacción puede ralentizar un cometa, pero no detenerlo por completo.
Para anular por completo su velocidad, esos chorros tendrían que haber generado un impulso inmenso, algo que ningún cometa podría soportar sin destruirse. El otro grupo creía que algo mucho más profundo estaba ocurriendo. Tal vez 3I Atlas había encontrado una región de física extraña, una zona nula de gravedad entre la atracción del Sol y el movimiento de la galaxia. Si eso era cierto, significaba que nuestro sistema solar no era tan estable como creíamos. Mientras tanto, radiotelescopios detectaron una señal débil pero constante proveniente del objeto. No era comunicación, era una resonancia de fondo, un pulso rítmico que se repetía cada pocos minutos. Al principio los científicos pensaron que era interferencia, pero cuando la misma frecuencia apareció en instrumentos de todo el mundo, el patrón se volvió imposible de ignorar. Era como si el objeto vibrara dentro de un campo invisible, atrapado entre dos fuerzas opuestas que se anulaban mutuamente. Para la NASA, la conclusión fue inquietante. Si las leyes naturales pueden detenerse incluso por unas horas, entonces tal vez el propio marco del movimiento no sea absoluto. La agencia publicó una breve declaración, reconociendo observaciones anómalas, pero sin detalles. Tras bambalinas, los investigadores admitieron no tener ningún modelo capaz de explicarlo. El evento no tenía precedentes en la historia de la astronomía. Algunos físicos comenzaron a especular si el espacio podría contener zonas donde la luz y la gravedad interactúan de forma diferente. Si 3I Atlas había entrado en una de ellas, podría haber quedado suspendido en equilibrio temporal. Era una teoría audaz, pero encajaba mejor que cualquier otra. Con el amanecer, el silencio alrededor de 3I Atlas se volvió más pesado. Ya no era solo un cometa congelado, era un misterio que reescribía las leyes de la física. Y un científico de la NASA lanzó la pregunta que resonaría en todo el planeta. Si este objeto puede hacer que el universo se detenga por un instante, ¿qué sucederá cuando empiece a moverse otra vez? En los días siguientes, científicos de todo el mundo iniciaron lo que llamaron la guerra de la física. El misterio de 3I Atlas ya no era un evento astronómico, sino una batalla de teorías, cada una tratando de explicar cómo el universo pudo quedarse quieto. La NASA no divulgó datos oficiales, pero filtraciones internas revelaron la tensión dentro de la agencia. Todos querían ser los primeros en resolver lo imposible. El primer grupo se aferró a explicaciones tradicionales. Creían que los chorros de gas expulsados por la radiación solar podían haber anulado su impulso, del mismo modo que los cometas comunes se aceleran. Pero las simulaciones derrumbaron la hipótesis. Para detener una velocidad de 60.000 kilómetros por hora, el objeto tendría que liberar miles de toneladas de gas por segundo. Ninguna evidencia de tal actividad fue detectada. Su coma permanecía calma, sin emisiones violentas ni calor adicional. La teoría colapsó bajo sus propios cálculos. Otro grupo se enfocó en el magnetismo. El análisis espectral mostró reflejos metálicos en su superficie, indicios de níquel, cobalto o silicatos magnetizados. Si 3I Atlas hubiera ingresado a una región donde el campo magnético del Sol se torcía bruscamente, podría haberse alineado temporalmente, como una brújula atrapada en una tormenta magnética. La idea fascinó a los físicos del plasma, pero no había pruebas. Ninguna llamarada solar ni perturbación magnética había sido registrada en ese período. Una tercera teoría surgió de la dinámica gravitacional. Algunos astrónomos propusieron que el objeto podría haber entrado en una zona muerta gravitacional, un punto en el que la atracción del Sol y el arrastre galáctico se equilibran casi por completo. Matemáticamente era posible, pero nunca se había observado algo así. Si 3I Atlas había encontrado una de esas regiones, sería la primera prueba directa de su existencia. Pero no todos estaban convencidos. Un grupo más pequeño exploró ideas fuera de la física estándar. ¿Podría el objeto estar reaccionando a algo que aún no comprendemos? ¿Una interferencia cuántica? ¿Un proceso electromagnético desconocido? Algunos lo llamaron pseudociencia. Otros recordaron que toda gran revolución científica comenzó con algo que no encajaba en las reglas. Mientras los debates ardían, el objeto permanecía en silencio. Su brillo disminuyó. Luego se estabilizó como si conservara energía. Sin movimiento, sin colapso, sin explosión. Solo un equilibrio inquietante que se negaba a romperse.
Incluso los escépticos admitieron que estaban presenciando algo sin precedentes. En secreto, los analistas de la NASA trabajaron sin descanso, corriendo modelos y verificando variables. Un informe sugirió la posibilidad de una resonancia interna, un ciclo de energía dentro del objeto, como un latido estabilizador. Si era cierto, significaba que 3I Atlas no era pasivo, se autorregulaba. La guerra de la física llegó a un punto muerto. Ninguna teoría bastaba para explicar lo que estaban viendo. El universo había planteado un enigma que la ciencia no podía resolver de inmediato. Y mientras los nuevos datos llegaban de los telescopios, una pregunta se repetía en la mente de todos. Si el movimiento puede detenerse, aunque sea por un segundo, ¿qué otras leyes naturales podrían romperse también? Con el paso de los días, los científicos notaron algo aún más extraño que la quietud. Los sensores térmicos mostraron que la temperatura del objeto subía y bajaba en intervalos exactos, como si respirara. Cada 90 minutos, su superficie se calentaba unos grados. Luego se enfriaba, repitiendo el ciclo una y otra vez. Ningún cometa natural había mostrado un patrón térmico tan regular. Para muchos investigadores, era como si el objeto tuviera un pulso. Cuando los datos fueron verificados por observatorios en Japón y Francia, la incredulidad se transformó en fascinación. El patrón sugería un sistema de equilibrio, un proceso interno regulando calor y energía. Las imágenes infrarrojas mostraron zonas luminosas y oscuras en la superficie, formando figuras simétricas. La energía no se dispersaba al azar, se movía con propósito. Los científicos lo compararon con todo tipo de fenómenos: hielo sublimándose, erupciones, chorros de gas, pero nada coincidía. En lugar de liberar energía en explosiones, 3I Atlas la absorbía y la emitía en ondas. Cuanto más se estudiaba, más claro resultaba que el objeto gestionaba su propia estabilidad. En el laboratorio de propulsión a chorro, los analistas propusieron una hipótesis audaz: estabilización por retroalimentación. Capas internas de distintos materiales podrían generar corrientes eléctricas al exponerse a la luz solar, provocando reacciones que enfriaran el objeto cuando se calentaba demasiado y lo calentaran cuando se enfriaba. Esto explicaría el patrón térmico rítmico, una especie de termostato natural a escala cósmica. Si fuera cierto, 3I Atlas sería el primer cuerpo autorregulado descubierto más allá del sistema solar. El hallazgo obligó a replantear la frontera entre materia inerte y sistemas activos. ¿Podría algo no biológico mostrar un tipo de inteligencia estructural actuando para preservar su equilibrio? Algunos físicos dijeron que eso era pura química. Otros respondieron que si el proceso era autosostenido, difuminaba la línea entre lo inerte y lo adaptativo. Un investigador lo describió como lo más parecido a un latido cardíaco jamás registrado en el espacio profundo. Mientras tanto, su luz oscilaba en sincronía con esos ciclos térmicos. No solo pulsaba en calor, sino también en brillo, iluminándose y apagándose al compás de su estado interno. A simple vista era imperceptible, pero en los gráficos de alta resolución, el patrón era claro, una señal constante grabada en la oscuridad. Al final de la semana, comenzó a formarse un consenso. 3I Atlas no se comportaba como una roca, ni como una máquina. Era algo entre ambos, un vestigio de ingeniería cósmica o una forma natural de evolución más antigua que la Tierra misma. Si el universo puede producir objetos que regulan su energía, ¿qué más puede crear? Esa pregunta llevó al siguiente misterio. ¿Qué ocurrió cuando el objeto volvió a moverse? Durante casi 40 horas, 3I Atlas permaneció perfectamente inmóvil. Luego, sin aviso, todo cambió. A las 2:16 UTC, un pequeño temblor recorrió su curva de luz. Un destello leve que la mayoría de los instrumentos no detectó. Minutos después, el objeto comenzó a moverse otra vez. Su posición cambió apenas una fracción de grado, pero para los científicos que observaban en vivo, fue suficiente para estremecer al mundo. El visitante interestelar había despertado. Al principio, su movimiento fue lento e irregular, como si probara su trayectoria. Luego ganó velocidad, avanzando con un ritmo distinto al de su órbita anterior. En lugar de retomar su ruta hiperbólica natural, 3I Atlas se desvió levemente, moviéndose en una nueva dirección que ninguna simulación podía predecir.
Telescopios de todo el planeta siguieron su curso, y lo que vieron aumentó el misterio. El resplandor alrededor del objeto se apagó. Su cola desapareció casi por completo. Era como si se hubiera envuelto en una capa más oscura. Las lecturas espectrales revelaron por qué. La superficie había cambiado de composición, ahora cubierta por una fina corteza rica en carbono, algo que solo ocurre tras exposición a calor o radiación extremos. Pero no había habido explosión ni fuente de energía cercana. El objeto se había transformado, adaptándose a algo. Para los científicos de la NASA, ese fue el momento en que la lógica se quebró. Los datos mostraron un patrón imposible. Su nueva trayectoria lo alineaba casi perfectamente con el plano de la eclíptica, la misma ruta que siguen la Tierra y los planetas. Matemáticamente, esa orientación era casi imposible por azar. Parecía deliberada. Incluso el momento de su reactivación parecía calculado. La hora exacta coincidía con la rotación de la Tierra, alineando las antenas principales de la NASA con su trayectoria de señal. Dentro del laboratorio, el silencio fue absoluto. Alguien murmuró que parecía intencional. El director no dijo nada, pero su expresión lo confirmó todo. En todas las pantallas se veía lo mismo. 3I Atlas avanzando lentamente, estable, como si hubiera decidido continuar su viaje en sus propios términos, sin desintegrarse, sin error, solo control. Fuera de la NASA, la especulación estalló. Algunos decían que el objeto respondía a la observación humana, otros lo consideraban coincidencia, pero incluso los escépticos sabían que esto era diferente. Nada en la física conocida explicaba un objeto capaz de detenerse, cambiar su estructura y luego seguir una ruta calculada hacia nosotros. Por ahora, 3I Atlas volvía a moverse, silencioso, frío, deliberado. Pero si pudo reactivarse una vez, ¿podría detenerse de nuevo? Esa pregunta perseguía a los científicos. Tal vez, esta vez, no era la física quien decidía su movimiento. Cuando 3I Atlas volvió a moverse, algo cambió en cómo la humanidad veía el universo. Para los científicos, ya no era un misterio cósmico, sino un mensaje, un instante de silencio que habló más fuerte que cualquier sonido en el espacio. Cada medida, cada parpadeo de luz parecía tener un propósito, una pausa diseñada para hacernos mirar más de cerca, como si el universo se hubiera detenido por un momento solo, para asegurarse de que estábamos prestando atención. Los investigadores de la NASA, la ESA y los observatorios de todo el mundo discutieron lo que ese silencio significaba. ¿Fue una anomalía técnica? ¿O la naturaleza revelando un nuevo tipo de orden, algo entre el caos y el control? En la antigüedad, los astrónomos miraban el cielo en busca de señales divinas. Hoy, sus instrumentos observan señales del desconocido, y por primera vez en generaciones, la sensación es la misma: asombro mezclado con miedo. Porque, ¿y si 3I Atlas no fue aleatorio? ¿Y si su inmovilidad fue intencional? Un gesto cósmico para mostrar que el movimiento mismo puede pensar. El debate filosófico superó al científico. Algunos lo llamaron un espejo, un evento que reflejaba nuestra obsesión con el movimiento y el progreso. Otros lo describieron como una pausa de reconocimiento, el universo respirando tras miles de millones de años, en movimiento constante. Cada civilización tiene mitos sobre dioses que detienen el tiempo, sobre la creación haciendo una pausa antes de continuar. Ahora, en el corazón de la ciencia moderna, ese mito se repitió, solo que esta vez era real. Para los filósofos, las implicaciones fueron enormes. Si la quietud puede existir sin caos, quizás el descanso no sea lo opuesto al movimiento, sino otra forma de él. La pausa de 3I Atlas podría haber sido el universo mostrando que el silencio forma parte de su ritmo, un patrón donde todo, incluso las estrellas, sabe cuándo moverse y cuándo detenerse. Fue una revelación que hizo a los científicos replantear qué significa estar vivo. El público también sintió el impacto. Millones vieron las conferencias de prensa de la NASA y las transmisiones en línea, convencidos de que algo había cambiado en la comprensión humana. Las redes sociales explotaron con teorías, algunas espirituales, otras técnicas, pero todas compartían una sola idea inquietante. Por primera vez, la humanidad había visto al cosmos detenerse y continuar, como si respondiera a nuestra mirada.
La gente comenzó a preguntarse si observar algo puede cambiar su comportamiento. La física cuántica ya lo había insinuado, pero nunca a esta escala. En esa quietud, 3I Atlas nos recordó que el universo no es una máquina, sino un sistema vivo de movimiento y memoria. Se detiene, reacciona y sigue, como nosotros. Y mientras se alejaba hacia la oscuridad, quedó una sola pregunta. Si el universo se detuvo por nosotros una vez, ¿qué ocurrirá la próxima vez que decida hablar? Al final, 3I Atlas dejó algo más que datos. Dejó una pregunta. ¿Cómo puede algo viajar entre galaxias, detenerse en silencio y luego continuar como si hubiera tomado una decisión? Para la NASA, ese instante redefinió la frontera entre descubrimiento y creencia. El universo demostró que el movimiento puede pensar y que incluso el silencio puede hablar. Nadie sabe si 3I Atlas regresará o si aún nos observa desde la oscuridad, pero su breve pausa le recordó a la humanidad una verdad esencial. No somos solo observadores del cosmos, somos parte de su historia. Si esto cambia la forma en que ves el movimiento como una ley absoluta de la naturaleza y la posibilidad de que el universo responda a la observación, suscríbete y comparte este video. Seguimos rastreando si 3I Atlas volverá a detenerse, qué significa la estabilización por retroalimentación para definir la vida, y si su alineación con el plano de la eclíptica prueba una navegación intencional. Deja tu teoría. ¿Es un fenómeno natural que revela una física desconocida? ¿O el primer sistema cósmico con inteligencia estructural, borrando la línea entre materia y conciencia? Y compártelo con quien crea que el universo se mueve como una simple máquina. Después de ver un objeto interestelar detenerse por completo, pulsar como un corazón, cambiar su composición, reactivarse justo cuando la Tierra se alinea y seguir una ruta imposible por casualidad, nadie volverá a mirar el cosmos de la misma manera, fiel al estilo, ritmo y estructura original.